Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Pues ya ven que ni siquiera el día 1 de enero nuestros ministros de Ciencia y Tecnología están dispuestos a bajar la guardia. Han sobrevivido a las uvas, ahora veremos en qué estado. Están en el estudio. Aquí me han escrito que en perfecto estado, pero yo quisiera comprobarlo. Jaime García Cantero, buenos días, feliz año. Muy buenos días y feliz año. Bueno, tienes voz de haber cumplido. Nuño Domínguez, ¿qué tal? Buenos días, feliz año. Buenos días, feliz año, sastre. Vamos a establecer ya, vosotros que sois ministros y que lo lleváis, seguro que hay una razón tecnológica o científica que permita determinar cuántos días más se puede ir diciendo feliz año. ¿Hasta qué día es eso? Yo creo que depende de tu tolerancia al aburrimiento. A mí me empieza a aburrir ya a partir de mañana, ¿eh? Sí. Pensaba que ibas a decir, ya a esta hora ya me cansa. Yo creo que hoy es el día correcto y ya luego... Hoy ya está, ¿no? Cuando vuelves al trabajo, si has tenido vacaciones y tal, pero... Por eso hemos venido. Ya vas raspando. Hemos venido para poderte... Hemos venido para desgastar el feliz año hoy y a partir de aquí ya que nadie me lo pida más. Nos lo quitamos de encima. Oye, ¿qué tal la celebración ayer de la Nochevieja? Bueno, pues hemos dormido poco. O sea, hasta ahí podemos leer. Bien, hemos dormido bien. poco, es temprano. Yo he dormido poco porque he tenido que dormir con mi hijo a las espaldas, pateándome. O sea, que nada de fiesta. Pero vamos, tampoco he dormido mucho. Siente el consuelo, niño, de tantísimos padres y madres en este momento que están como tú y que de hecho se están tomando el primer café con las ojeras precisamente por esa razón. Bueno, hoy venís además cargados de libros de ciencia y tecnología para recomendar a los oyentes, lo decíamos antes en el avance, pero antes de empezar con la lista, a mí sí me gustaría que hicierais un balance y un pronóstico. Vamos primero, si os parece, con el balance de 2025, que ha sido para vosotros lo mejor y lo peor del año. Empiezo contigo, Nuño. Pues yo creo que lo mejor han sido claramente las nuevas terapias que hemos visto, sobre todo con protagonistas infantiles, es decir, las terapias génicas para curar la sordera, las terapias de CRISPR para curar enfermedades genéticas que no tenían remedio y que abocaban a la muerte a algunos niños, una nueva tecnología de edición genética llamada PERT que tiene un potencial tremendo. Creo que los CAR-T también, de los que hemos hablado varias veces, los linfocitos reprogramados para cada vez más curar cada vez más tumores. Y lo peor, yo creo que ha sido la irrupción de del problema de la corrupción en el ámbito de la ciencia, ¿no? Y lo hemos visto con el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas como protagonista. Están pasando cosas y van a pasar cosas este año que son realmente pues feas, ¿no? Feas de ver en un centro de referencia internacional. Así que eso te iba a decir, además, en una de las joyas de la corona, porque estamos hablando el CNIO, que era, bueno, y sigue siendo, ¿no? Referencia en la investigación contra el cáncer, pero envuelto en todos estos casos de corrupción. Y luego hay un asunto que, además, escuchándotelo a ti, que, en fin, eres una referencia en esto, Nuño, el vértigo que da desde el punto de vista de nosotros los periodistas. Cada vez que damos una noticia de un avance científico, pero te asomas también a cómo lo das con la preocupación de saber que hay tantísima gente que está esperando que esto le pueda reportar una solución inmediata. La dificultad de explicar, hay un avance extraordinario que nos va a permitir curación en cosas que hasta ahora eran imposibles, pero que esto va a tardar todavía en llegar a los pacientes, ¿no? Totalmente, y en eso yo creo que los periodistas tenemos que ser muy cautos, nunca dar falsas esperanzas y sobre todo contrastar las cosas, porque siempre se puede hablar de estudios, o a veces hay una tendencia a hablar de estudios revolucionarios, cambios de paradigma, etcétera, etcétera, y lo que hay que hacer es siempre aterrizar los descubrimientos y darles la dimensión que deben tener y que tienen, pero sin dar falsas esperanzas, porque a veces se nos olvida, ¿no?, que al otro lado del micrófono, al otro lado de la pantalla, hay personas que pueden estar afectadas por esas enfermedades y que, dependiendo de cómo contemos las cosas, generamos tal vez falsas expectativas, ¿no? Jaime, ¿y en tu ámbito qué? Bueno, pues yo creo que lo mejor y lo peor, el 25 y el 26, el pasado y el futuro, el alfa y el omega, sigue siendo la inteligencia artificial, ¿no? Y todas sus derivadas. En la parte buena hemos visto avances increíbles que seguiremos viendo. Muchos de estos problemas que comentabais tendrán respuesta gracias a la inteligencia artificial, pero para mí la parte mala este año ha pesado más y desde luego yo creo que tiene que ver con todo ese peso geopolítico que ha cogido la inteligencia artificial y la tecnología en general, y muy especialmente el papel
que han jugado en 2025 pues los tecnoligarcas, los cibermillonarios o el papel o el nombre que les queramos poner a este grupito de personas con ese trimestre mágico que vivió el señor Elon Musk en la Casa Blanca, que Elon se ha ido, pero sigue Sachs y sigue otro tipo de gente, todos controlados por los mismos grupos, y creo que esto no es una buena noticia para el mundo, ¿no? Que las personas más poderosas del mundo hayan convertido el mundo en una simplificación en la que ellos controlan prácticamente todo, en lo que son los más ricos, los más poderosos, los más influyentes y los más todo, me parece que es un tema preocupante. Ese modelo tecnofeudalista en el que estos grandes señores de los datos, han encontrado un rey protector, un lobo negro poderoso, que es el señor Donald Trump, que como ellos se rinden a lo que él quiere, pues les va a proteger en todo el mundo, y esto lo estamos viendo. Y para mí eso es sin duda uno de los grandes riesgos que hemos visto en 2025 y que desgraciadamente seguiremos viendo en 2026. Eso te iba a decir, y eso seguramente enganche, Jaime, con tus pronósticos de cosas que van a ser noticia en el ámbito de la ciencia en este año que estamos empezando hoy. Sí, a ver, yo creo que este año 2026 va a ser claramente el de la carrera de la inteligencia artificial. Yo creo que todos conocemos a los corredores, lo que no sabemos es hacia dónde, ¿no? Porque es el gran peligro que empezamos a ver con la inteligencia artificial, que es una carrera, nadie sabe hacia qué lugar, y algunos nos dan miedo que sea hacia el precipicio, ¿no? La carrera tiene que ver con la inteligencia artificial general. Vamos a ver grandísimas inversiones y grandísimos anuncios en esa carrera. Pero para mí, 2026 va a tener una derivada muy interesante con el posible estallido de la burbuja, ¿no? Hay mucha gente que dice que esta carrera ya no va tan rápido como iba, que los avances ya no se corresponden con la cantidad de millones que se invierten. Benioff, que es uno de los señores más influyentes de Silicon Valley, el CEO de Salesforce, decía la semana pasada que los grandes modelos de lenguaje son como los discos duros ya, que cuando se llenan lo cambias por otro más barato. Y esto creo que empieza a dibujar una sombra preocupante, no solamente en la tecnología, sino con el peso económico que tiene la inteligencia artificial en todos los sectores, ¿no? Así que una carrera hacia nadie sabe dónde, con China y Estados Unidos compitiendo abiertamente en esa carrera, y además ese riesgo de burbuja. Y mientras, el efecto colateral, que es el empleo, lo hemos visto en 2025 y en 2026 va a ser aún peor, ¿no? Creo que vamos a ver ese efecto dramático en el empleo que tiene la inteligencia artificial. En 2026, ¿qué será noticia en la ciencia, Nuño? Pues es complicado saber qué nos deparará la ciencia siempre, porque los científicos suelen esperarse a publicarlo en revistas de alto impacto, pero hay dos cosas que yo destacaría claramente. Vamos a ver, con toda probabilidad, la primera mujer en ir a la Luna en la historia, que será un astronauta de la NASA. A mediados de este año saldrá la misión Artemis 2, que va a circunnavegar la Luna, es decir, no van a aterrizar en la Luna, pero sí van a dar una vuelta a la Luna y volver, y es como el paso previo a poner astronautas en la superficie dentro de 2 años, ¿no? Eso es una de las cosas que seguro que van a ser noticia. Y luego hay otra que es más de ámbito nacional, que puede ser muy importante, y es que cada vez es más posible que tengamos el mayor observatorio astronómico del hemisferio norte en España, en las Canarias, porque, lo hemos hablado aquí en otras ocasiones, el telescopio de 30 metros es un proyecto que lleva muchos años en marcha para construirse en Hawái, pero cada vez tiene más problemas. Y ahora el mayor problema, el mayor enemigo que tiene es Donald Trump, que ha cancelado la mayor parte de la financiación que tenía este proyecto, lo que acerca un poco más el telescopio a España, ya que el gobierno ha puesto 400 millones de euros sobre la mesa, y además el Banco Europeo de Inversión ha anunciado que va a, de alguna forma, mediar entre el consorcio que quiere construir este telescopio y las autoridades españolas para ver cómo se podría financiar y cómo buscar la financiación que queda para poner este telescopio en Canarias, ¿no? Estamos hablando del mayor telescopio del hemisferio norte, así que sería un proyecto muy, muy importante. Y mucho dinero, muchos puestos de trabajo para La Palma, la isla de La Palma, es importante, sí. Sería el contrapunto. Mira, veníamos de hablar con Jaime de los posibles despidos, de los más que posibles despidos que veremos este año en el mundo de la tecnología, pues a ver si por lo menos van surgiendo proyectos como este, que no solo es el avance científico, sino también lo que implica en el empleo. Bueno, hoy es una mañana de recomendaciones, por otra parte es lo que se espera de la primera mañana del año. Luego vendrá
Tecnología, Ocaña con sus películas recomendables y demás, pero antes también habrá recomendaciones en este ministerio. Hoy los mejores libros del año en la ciencia, la tecnología. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Este 1 de enero merece una edición especial de nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología, así que hoy, en lugar de comentar las noticias de la semana, Nuño Domínguez y Jaime García Cantero han traído un lote de libros que podría ser pues un regalo para pedirse para el Día de los Reyes. Bueno, aunque, Jaime, tú también traes algunos descartes, libros de hace años que pronosticaron un futuro que no se ha cumplido. Claro, los gurús del porvenir fallan a veces también, ¿no? Bueno, es que yo creo que este es un ejercicio que a veces hacemos poco, ¿no? que es revisar lo que creíamos que iba a ser el futuro hace no tantos años. Y nosotros este año en Retina, aprovechando los 25 años del siglo XXI, ¿no? Que parece que nos hemos dado cuenta, pero ya nos hemos comido un cuarto del siglo XXI. Nos hemos hecho mayores, Jaime. Exacto. Y nos apetecía hacer una revisión de algunos de esos libros que se escribieron en el siglo XX y que a todo el mundo le parecían como indiscutibles sobre lo que iba a ser el XXI, que no han acertado nada, ¿no? Nos acordamos, por ejemplo, del Fin de la historia del último hombre, de Francis Fukuyama, que era un becario de Reagan, que decía que el siglo XXI iba a ser un siglo de democracias liberales, tranquilidad, poco movimiento, y donde no iba a importar nada la geopolítica. Se equivocaba Fukuyama. La Tierra es plana, de Friedman, por ejemplo, ¿no? Es el libro posiblemente más importante de la globalización, que hablaba de un mundo con posibilidades globales, donde las empresas podían estar donde quisieran. ¿Dónde queda el libro de Friedman después de los aranceles? Que creo que queda muy abajo en la librería. O, por ejemplo, el fin del trabajo de Rifkin, ¿no? Que decía que íbamos a estar ya todos sustituidos por robots. No hemos sido sustituidos por robots, pero creo que el empleo y la precarización del empleo es uno de los grandes problemas del siglo XXI que ni Rifkin ni ningún otro vieron venir, ¿no? Estados Unidos está lleno este año de libros hablando tanto de ficción como no, hablando de los trabajadores que no pueden permitirse tener una casa, ¿no? Y sin que le sustituya un robot. Entonces, todos estos libros futuristas del siglo XX creo que han quedado bastante cuestionados en el XXI. Lo digo también porque a lo mejor algunos de los que recomendamos hoy, dentro de 25 años... Bueno, vamos a recomendarlo por el placer de la lectura de hoy, ¿no? Y que nos haga pensar, no tanto por su capacidad de acierto sobre el futuro, que efectivamente tendrá que pasar el tiempo para que acierten. Vamos a empezar, Nuño, si te parece, con tu libro del año. Pues este es un libro que recomiendo sobre todo para gente que habla en inglés, porque todavía no está traducido en español. Yo estoy seguro que pronto lo van a traducir. Se llama Breakneck, China's Quest to Engineer the Future. Es decir, cómo China está intentando forjar su futuro a través de la ingeniería. Lo escribe Dan Wang, que es chino, creció en China, después emigró con sus padres a Canadá, luego volvió a vivir en China como consultor, en Shanghái, en Pekín. Es decir, conoce muy bien el país, ha recorrido gran parte del país de forma un poco no ortodoxa, por ejemplo en bicicleta, y tiene, yo creo, da una idea muy clara del modelo chino y de cómo China se ha convertido en una potencia mundial en los últimos 30 años y cómo va a afrontar su futuro, sobre todo a través de la forma que ha seguido siempre, que es construir, hacer cosas, es decir, un poco opuesto al modelo estadounidense actual. Y es muy interesante todas las comparaciones que hace con Estados Unidos, ¿no? ¿Lo que más impresiona del libro qué es? Bueno, hay varios mensajes que a mí me han gustado mucho. Por ejemplo, dice, China es un país de ingenieros, es decir, el presidente de China es un ingeniero y el comité central del Partido Comunista Chino está lleno de ingenieros. Y Estados Unidos es un país de abogados, es decir, este autor dice, los abogados ya ganan más que las máximas estrellas de la NBA y Estados Unidos es un país en el que cualquier cosa se puede paralizar con litigación, es decir, con abogados. Y esto le lleva a otro dato muy interesante. Dice, la provincia más pobre de China tiene unas infraestructuras que son infinitamente mejores que el estado más rico de Estados Unidos, que es California. Es decir, por ejemplo, los kilómetros de alta velocidad que tiene la provincia más pobre de China son muchísimo más y han costado mucho más barato que los que tiene California, que todavía sigue construyendo su línea de alta velocidad, ¿no? Entonces,
te da una idea de cómo las infraestructuras en Estados Unidos están obsoletas. Estados Unidos en el siglo XIX y al principios del XX fue un estado un país que creció muchísimo gracias a la ingeniería, a las grandes infraestructuras, pero eso se ha quedado viejo, y ahora pues el negocio está pues en las cosas que estaba comentando Jaime, ¿no? La tecnología, la inteligencia artificial. Entonces aventura, y luego habrá que perseguirle en 25 años, aventura que Estados Unidos debe perseguir un poco más ese modelo de ingeniería, de fabricar las cosas, ¿no? Jaime, te toca a ti. ¿Alguno de los libros que recomiendas para este año? Pues fíjate, el 3 para contrarrestar estas visiones del pasado que ya no funcionan, ¿no? Las que fallaron, sí. Frente al fin de la historia de Fukuyama, un libro de Applebaum de este año, Autocracia, que demuestra que no solamente no era el último hombre, como decía Fukuyama, sino que son todos hombres los que están hoy liderando el mundo. Y estos modelos autócratas, ¿no? Como dice el título del libro, que se están construyendo en distintas partes del mundo, muy ligados a la tecnología. Frente a la Tierra es plana, vamos a recomendar, yo creo que uno de los libros del año, además ya publicado en castellano aquí por Capitán Swing, que es Abundancia. Abundancia de Klein y Thompson, que además es un libro optimista con la que está cayendo, que me parece que es bastante interesante, y que habla de esa visión, ¿no? De utilizar la tecnología y la innovación desde lo local, desde el territorio, desde la sostenibilidad, desde otros modelos posibles, más allá de ese de la globalización. Y frente a ese modelo del fin del trabajo de Rifkin, vamos a recomendar un libro que no es de este año, es del año pasado, pero ha sido reeditado este año, que es Comunismo de lujo altamente automatizado, que solamente por el título yo creo que ya merece la pena, de un autor además muy joven, inglés, que se llama Aaron Bastani. Y aparte de estos tres, para mí el libro del año sin duda es Ensitification, enmierdamiento, o como queramos traducirlo, de un señor que se llama Cory Doctorow, que es para mí el gran activista hoy de la tecnología en el mundo, y que ha creado este concepto del enmierdamiento, que creo que explica las redes, pero explica casi cualquier cosa. Y la tesis es fácil, ¿no? Las redes se han ido a la mierda, si me permites, sí. no por un fracaso del modelo, sino por el éxito del mismo. O sea, estaban pensadas para esto, estaban diseñadas para llevarnos aquí, para hacernos cautivos y para construir democracias cada vez más débiles. La tesis es aterradora, pero creo que explica bastante bien algunas de las cosas que están pasando en el mundo. ¿Tú crees que es un concepto que se puede aplicar en general? No a casi cualquier cosa. Pensemos, por ejemplo, a este modelo de las privatizaciones de lo público que hemos vivido en España, pero que han vivido antes en otros países del mundo, y que tienen un modelo de enmierdamiento muy parecido. O enmierdificación. Enmierdificación. Yo creo que esto es una discusión interesante. Se va a hablar mucho de esto en 2026. ¿Cómo se va a traducir el concepto de Oye, que no acabe siendo una de las palabras del año. Igual en diciembre de este 2026 nos encontramos nosotros mismos hablando de Yo apuesto por ella, Yo apuesto por... Hombre, desde luego define muchas cosas. Enmierdamiento es más fácil de decir, yo voto por esa. Sí. Y desde luego es antes que se va toda la mierda, ¿no? Sí. Claro. Más fácil y desde luego más rápido. Tenemos el primero de Nuño, que realmente nos ponía en perspectiva no solo sobre el crecimiento chino, sino la contraposición con el modelo de Estados Unidos. Es muy llamativo esto que decías, ¿no? Nuño, me quedaba con esta frase de Estados Unidos es un país de abogados, China, en cambio, es un país de ingenieros. Pero todavía tienes otro libro más que recomendar. Sí, es un libro que conocí por Eva Cruz y que hemos querido hablar de él durante todo el año y no hemos podido, y hay que reseñarlo ahora porque es muy interesante. Se llama Hembras, una guía revolucionaria sobre el sexo, la evolución y la fémina animal. Lo publica Anagrama y el autor es Lucy Cook. Es una revisión de la teoría de Darwin, criticando que la teoría de la evolución se ha centrado demasiado en el macho y ha dejado a la hembra un poco como una ama de casa, ¿no? A la que no se hace caso y que estaba ahí pues encerrada en un cliché, ¿no? Entonces es una revisión interesantísima sobre los papeles de las féminas animales en muchas especies, ¿no? Tenemos la idea de la fémina como esperando al macho para la reproducción, etcétera, y tiene ejemplos tremendos, ¿no? De hembras alfa, es decir, de muchas especies en las que las hembras son las que determinan prácticamente el día a día de las especies, y luego pues ejemplos muy interesantes. Por ejemplo, hay unas lagartijas que ya prescinden del macho totalmente, se reproducen por clonación y no necesitan ningún tipo de reproducción sexual, ¿no?
o suricatas que matan a las crías de sus competidoras. Es decir, lo mismo que se cuenta siempre sobre los leones, ¿no? Que matan a las crías de los machos rivales, pues esto también sucede en el mundo animal con hembras, ¿no? Entonces, es una visión bastante interesante, renovadora, de lo que son las hembras en el mundo animal. Y es muy interesante. Y quiero que me dé tiempo de que me recomendéis alguna película. Jaime, voy a empezar contigo antes de que venga Ocaña, sin meternos mucho en su cocina, sin meternos demasiado en su cocina. ¿Cuál es tu recomendación? Se la dejamos votando para que él nos diga qué le parece. Mira, pues a mí me interesa mucho cómo este año el gran símil de la tecnología en el cine ya no es la ciencia ficción, como ha sido en los últimos años, sino que es el terror. Y creo que esto dice mucho también de cómo está el mundo. El terror ¿Te das cuenta, no? Vas del enmierdamiento al terror. La verdad que el panorama no nos está quedando muy esperanzador para este año. Total. Y sobre todo con esa figura de los monstruos, ¿no? Además, yo creo que encaja muy bien con esa metáfora o esa idea de Gramsci, ¿no? De los tiempos de cambio y la aparición de los monstruos. Yo creo que este año ha habido un montón de películas de terror y muchísimos monstruos que tienen que ver con lo tecnológico o con los modelos que impulsan lo tecnológico. Por un lado, los vampiros, que son el gran referente de estos tecnomillonarios, esa sed eterna de seguir bebiéndose la sangre de los otros, ¿no? Esa capacidad extractiva, con varias películas, pero fundamentalmente con Sinners, con Pecadores, que es una de las películas del año, pero creo que el símil funciona especialmente con todo lo que tiene que ver con monstruos frankensteinianos, ¿no? Que son los que más se parecen a la inteligencia artificial. Este año hemos tenido el Frankenstein de Del Toro, que a mí particularmente no me gusta mucho, a Ocaña creo que le gusta más, pero sí que hay una película que bebe del mito de Frankenstein y que llevaba nuestro tiempo y que es claramente de robótica y inteligencia artificial, que es The Companion, la acompañante, en el que los personajes pueden tener robots de compañía, que programas y que puedes elegir hasta su inteligencia. Sí. La película es muy divertida y creo que se hace las preguntas adecuadas sobre lo que está ocurriendo con el mundo de la inteligencia artificial. ¿Y Nuño, las tuyas? Yo, si me permites, antes de la peli, solo tenía un libro que tiene mucho que ver con el 2026, porque es el libro sobre eclipses de sol, editado por el CSIC, que es una auténtica maravilla con toda la historia de los eclipses, etcétera, porque en agosto tenemos otro de los eventos del año, que es el eclipse total de sol, que se va a poder ver de una forma espectacular. Habrá que pensar qué programa hacemos en agosto para el eclipse, pero eso ya para más adelante. Eso es. Las pelis. Y de peli, el otro día un descubrimiento que es antigua, es de 2008, pero es una película que me ha gustado muchísimo, Morfina, sobre la historia de un médico rural en plena revolución rusa que evidentemente se hace adicto a la morfina. La verdad, está basado en un relato de Bulgakov y me ha encantado porque es rompedora y sigue siendo, yo creo, muy interesante, a pesar de que han pasado unos cuantos años ya sobre ella. ¿Está en plataformas, Morfina? Está en Filmin, sí. Por eso la encontré. Yo no la conocía, desde luego. Pues las películas, las recomendaciones ya ven que lo mismo sirven para explicarnos las novedades que hay en el mundo de la ciencia y de la tecnología, que también para hacernos sus recomendaciones, no solo de películas como acaban de hacer y de libros, sino también para contrastar, que me ha parecido, Jaime, un ejercicio muy interesante, aquello de contrastar todos los pronósticos que nos anticipaban, pues por ejemplo, el famosísimo fin de la historia de Fukuyama, fin de la historia, pues a ver si vamos a estar casi en el principio, más que en el final. En fin, chicos, gracias por acercaros a la radio en esta mañana de día 1. Creo que tenéis las voces estupendas, no se nota en absoluto que ayer fuisteis de celebración, y os espero ya la semana que viene cuando las cosas se vayan poniendo en su sitio y ya supongo que nadie os dirá aquello de feliz año nuevo. Venga. Buen día. Feliz año. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.